Es decir, es por qué se matan y cómo se puede y qué consecuencias tiene en el bando republicano o en la situación internacional durante la guerra, ¿no? Y ahí me sorprendí, bueno, había una cosa que aparecía en alguna documentación, pero no estaba demasiado precisada, que es quién autorizó, porque muchos supervivientes relatan que la escolta del tren estuvo hablando por teléfono mucho tiempo con el gobierno, pero no precisan con quién, ¿no? Entonces ahí, digamos, yo en la investigación he descubierto, rescatado, no lo diga, no quiénes lo son las personas. No lo diga. Pero bueno, basta con decir que esto está de un intrigante que la ejecución cuenta con la autorización de las máximas del gobierno, de las máximas autoridades. Rojo. Sí, republicano. No, ellos se llamaban rojos. Sí, pero bueno. No por ser, bueno, rojos podemos decir que son los ejecutores, ¿no? Las milicias que participan se en la ejecución. Gobierno rojo. Ya, bueno, pues entonces tampoco era. Soy muy fiel les gustaba eso, les gustaba mucho. Tenían en el arco de la Puerta de Alcalá, pues, a Marx, a Lenin, a Stalin, o sea. Sí, pero bueno, hay una cierta variedad dentro vamos, incluso dentro de los ejecutores. Eso es una de las cosas importantes de que incluso hoy día, este mismo año, en un libro publicado por Preston, que se titula El Holocausto Español, se toca este tema un poco resumiendo de pasada algunas cosas que se conocen, y se adjudica la autoridad a la CNT, lo cual es falso. No fueron los anarquistas, ¿no? ¿Eso dice Paul Preston? Sí, lo dice. Paul Preston en general tiene la idea fija de que en general todas las matanzas que se consideran descontroladas son cosa de anarquistas, pero no es cierto. Ya. En este caso, desde luego, no. Bueno. Tercera parte. Razones para callar. Razones para callar, es decir, y cómo este suceso que puede ser paradigmático de lo que fue la Revolución del 36 ha desaparecido de la mitología franquista en la posguerra. Aparece, hay una cierta honra a los caídos, a los muertos, pero asesinados, no se sabe nada. Pero después desaparece. Después de esto, a partir de los años 50 no hay ninguna mención más, desaparece ¿y por qué? Entonces, bueno, pues tampoco nos lo diga, ya ha hecho usted el esquema. Ahora sí, ahora vamos a ir ya entrando un poquito. Venga, vamos allá. Las matanzas. ¿Qué pasa ahí en el Pozo del Tío Raimundo con esas 200 personas y esos espectadores? Vienen de Jaén y... Bueno, pues digamos que hay unos inductores y hay unos ejecutores, ¿no? Entre los inductores, como digo, son diputados socialistas de Jaén, con nombres y apellidos, que hablan por la radio, que llaman por teléfono a sus conocidos, a sus personas influyentes en Madrid. Y les advierten de eso, de que se están organizando estos trenes y que no los dejen pasar, que no lleguen a su destino, ¿no? O sea, que no lleguen a Madrid. O sea, hay un gobernador civil que he querido entender que los quiere sacar para que no los maten y a la vez y los manda ¿a las cárceles de Madrid? Los manda supuestamente a Alcalá de Henares, donde el destino de Alcalá de Henares. Pero entonces tendrían que llegar a Atocha, entonces llamada Estación de Mediodía. Sí, claro. Y desde Atocha coger la vía de Zaragoza, claro, de Barcelona y salir hacia Alcalá de Henares. Pero les interceptan. Efectivamente, entonces el primer tren es interceptado en la misma estación de Atocha. Intentan quemarlo, incluso intentan reventarlo, fusilarlos de alguna manera, pero hay una reacción valiente por parte de algunos miembros de la escolta, incluso un capitán de milicias. Es decir, hay gente allí que tiene sentido común, y aunque solo sea para que no arda la estación, por el quemar el tren ahí dentro de la estación de Atocha, aunque solo sea por eso, pues intentan una negociación para evitar la matanza en Atocha. Ya. Ahí ya se produce el primer aviso al gobierno, es decir, hay una... Que me estaba acordando yo del comunicado del Catalán, era un periódico progresista del siglo XIX, estoy hablando de 1835, cuando se matan los frailes en Barcelona. El comunicado que da dice: aunque haya que lamentar la pérdida de algunas personas, tenemos que alegrarnos porque la propiedad privada no se ha tocado en esta revuelta. O sea, esto tiene una cosa parecida, dice. Bueno, pues aquí se produce... dice, no van a quemar la estación. Una primera intervención del director general de seguridad, Manuel Muñoz, que era un personaje militar de izquierda republicana, y que había sido puesto en ese puesto por Pozas ante la desaparición del anterior director general de seguridad, que era el responsable de la muerte de Calvo Sotelo, Mayol.
Entonces, el jefe de la escolta fue personalmente, se personó en la Dirección General de Seguridad para hablar con el director. Mientras tanto, el tren estaba parado en Atocha, estuvo parado un tiempo. Entonces, hubo una entrevista y se consiguió algunos, claro, aquí hay puntos oscuros que nunca se aclararon, ¿no? Y se llega a decir, algunos testigos llegan a decir que se hizo una lista, ¿no? Que se hizo una autorización. Pero el caso es que se llegó a un punto intermedio de decir, bueno, fusilad a algunos, pero dejar salir el tren, ¿no? Entonces el tren se dejó salir y se llevó hasta el Pozo del Tío Raimundo, en este caso hasta por la vía del tren, a unos 4 kilómetros de la estación de Atocha, y ahí sacaron a un grupo de personas para fusilarlas. Lo que pasa que hubo una discusión. Bueno, el caso es que, porque eran personas que tenían... ¿Cuántos iban en el tren? ¿200? En ese tren iban más de 300. Más de 300. Vale. Entonces hay una negociación porque les pareció a los milicianos en ese momento que esas personas tenían un aspecto de campesinos y que esos no, que sacaran gente con gafas. Intelectuales, sacándonos intelectuales, la gente con gafas, gente, hubo alguien que ya dijo... ¿Pero qué me dice? Los rojos fusilando intelectuales. Sí, esa expresión la usaron, sacándonos a los intelectuales. Si es que es muy peligroso, un intelectual es muy peligroso. Sacándonos a los intelectuales, a la gente que lleve gafas, para entendernos, ¿no? Y eso lo dijeron, esa expresión, a la gente que lleve gafas. Sí. Hubo gente que llevaba gafas que inmediatamente se las quitó, claro. Entonces hubo un miliciano que venía de Jaén con el tren y que sabía, decía, en mi vagón hay algunos diputados, hay diputados y curas, diputados y curas, entonces ya la voz de diputados y curas a por ellos. Entonces sí, ahí se seleccionó un grupo de 11 personas y esas son las que fueron fusiladas en el día 11. Entonces digamos que ahí ya... Y les bajan del tren y les fusilan ahí directamente al pie de la vía y luego... Bueno, y entonces los espectadores, ¿de dónde salen? No, es que este no es el tren de la muerte, este es el primer tren de Jaén. Ah. Por eso digo que a veces se usa la expresión de trenes de la muerte. Yo me he quedado con uno solo tren de la muerte porque es el tren que es exterminado. Mientras que el primer tren, aunque mueren 11 personas, pero 11 de 300, pues no es para... Ya. Para entendernos y distinguir los dos trenes. Interesantísimo. ¿No? Yo me he quedado con dos trenes de Jaén, un tren que es el primer tren sin más y el segundo tren que ya le llamamos de la muerte porque ya se verá, ¿no? Entonces ha aprendido a darle intriga a la entrevista a usted, Usted es como los Miuras, Al segundo pase se lo saben todo, ya. No, pero es para aclararnos, porque si no parece que los dos trenes son iguales y no son iguales. No son iguales. Entonces, los 300 y pico supervivientes del primer tren se van para Alcalá, ajá, pero claro, entre tanto, tienen un día entero los organizadores de la matanza para decir, bueno, mañana que no nos pase lo mismo. Entonces se trata, al día siguiente tienen que evitar que el tren llegue a Atocha para que no se produzca ese conflicto. Si vamos a parar el tren fuera... O sea, si ya no se habla ni con el gobernador ni con ninguna autoridad y directamente las milicias actúan. Entonces el segundo tren ya lo vamos a parar, claro, lejos de Atocha. Lejos de Atocha significa en la última estación antes de Atocha, que era el apeadero de Santa Catalina. Entonces se organiza todo para que al día siguiente, se organiza ya desde muy temprano. Entonces los primeros testimonios dicen que hacia las 11:30, un poco pasadas las 11:30, no en el apeadero, sino en el lugar donde iba a producirse la matanza, o sea, ya estaba elegido el lugar. Uh-huh. Se presentan un grupo de soldados y milicianos, que en realidad eran soldados, de un batallón comunista, porque llevaban una bandera roja. Entonces no podían ser anarquistas con una bandera roja. Los anarquistas llevan bandera roja y negra. Yeah. Entonces aparecen en ese lugar unos militares y prohíben a los obreros seguir trabajando porque aquí va a venir un tren o sea que ya a las 11 de la mañana, 11:30, ya se paran los trabajos en una zona que se llama la casilla doble, que es donde tiene lugar un poquito más tarde, a las 12, se interrumpe el tráfico. ¿De dónde viene este tren? Viene de Jaén. También, el segundo tren de Jaén, ¿no? Es el segundo tren de Jaén, donde va el obispo. Oiga, pues ya hicieron presos, En el primero 300... Sí, no, eran 600 y pico presos los que enviaban, Entonces, a las 12 se interrumpe el tráfico en el Alto del Arenal, uh-huh, en el control que había de acceso a Madrid. Ahí se da orden, y esta vez, y también la da un comunista, también el jefe del batallón comunista, Sargento Vázquez, se llamaba, que con sede en Vallecas, da orden en los controles de a partir de las 12 no dejar pasar a nadie desde Madrid. Es decir, evitar que desde Madrid pueda venir alguien Bien. Y después ya el tren llega hacia las 3 de la tarde. Hacia las 3 de la tarde llega el tren a Santa Catalina y ahí hay unos piquetes de milicianos y soldados que lo rodean, que lo tienen ya, que incluso remueven las vías para que no pueda seguir el trayecto. Y ahí ya se produce la negociación más dura, la negociación. Y curiosamente aparece hasta la escolta de la Guardia Civil, que son 50 guardias civiles, 49, pero casi 50 guardias civiles, y llegan 50 guardias de asalto,
para proteger el tren. O sea, lo que no sea quién mandó esos guardias de asalto, no, ni siquiera se ha conseguido saber el nombre del jefe, que era un teniente, ¿no? Y es el teniente de la guardia de asalto, el que habla con el alférez de los guardias civiles, habla para ayudarles a intentar evitar el fusilamiento, y este hombre, el teniente de asalto, es el que habla con el director general de seguridad y con el ministro de Gobernación, Pozas. Y estos además a su vez habían informado a Giral. Lo que no he podido determinar es si le habían informado el día 11 o el propio día 12, pero en cualquier caso Giral estuvo al tanto de lo que sucedió. Qué interesante. Es posible que el día 11, al producirse este rifirrafe en Atocha, ya sabiendo que a la siguiente venida, enviaran esos guardias de asalto. Los guardias de asalto hablan con el director general de seguridad y con el ministro, y entonces viene la autorización para entregar a todos el tren entero, es decir, bájense ustedes del tren, entréguelos ante la alternativa que supondría que hubiera un choque entre milicianos y fuerzas del orden. Ya. Esta es un poco la gran alternativa, es decir, somos capaces de enfrentarnos para defender a unos presos inocentes o no juzgados en cualquier caso, civiles, somos capaces de hacer frente a las milicias o no. Entonces el gobierno decide que no está dispuesto a defender, digamos, los derechos cívicos frente a los milicianos. Los milicianos tienen ¿Quién dijo aquello? Todas las iglesias de Madrid no valen la vida de un Eso lo dijo Azaña el 10 de mayo el 10 de mayo del 31. Es la misma filosofía, ¿no? Dice, todos estos presos no valen la vida ni una gota de sangre de un miliciano, por favor. Sí, pero aquí estamos hablando de vidas, no ya de las iglesias, sino de vidas humanas. Claro. Y vidas bueno, y entonces se bajan del tren, ¿cuántos? 200. Este es el de los 200. Entonces el tren lo que se hace, los que se bajan son los guardias civiles. Ya. Y los guardias civiles se bajan y se montan en otro tren, en otra unidad que se le pone una locomotora, y se van a Madrid, a Atocha. Ya. Y los guardias de asalto se van en sus coches a Madrid también y dejan el tren en manos de los siempre se ha dicho milicianos, pero en realidad los que dirigen la matanza son militares profesionales. O sea que aquí este es otro tema, que se habla de los milicianos, los anarquistas. No, aquí esto estaba organizado. Pero no eran comandos incontrolados. No, eran militares profesionales. Bueno, esto es lo que... Además esto es un poco lo que también me ha llevado en esta segunda parte a estudiar la revolución en Vallecas, cómo se organiza la revolución en Vallecas desde el mismo 18 de julio, quien la organiza, que es un militar, un teniente coronel de ingenieros que se llama Lacalle, y que es hermanastro del que fuera ministro del aire de Franco, del ministro Lacalle. Y hijo, por cierto, los dos hijos, aunque distintos matrimonios, hijos de un guerrillero liberal que se llamaba el Cojo de Cirauqui. Un guerrillero Lacalle de... ¿Y esto dónde lo ha encontrado usted? Bueno, esto hay que tirar de muchos hilos y va sacando... cuando se identifica quiénes fueron los jefes de la matanza, pues claro, al final sale quien... ¿Sabe que estoy llegando a la conclusión de que es cierto eso de que la realidad es mucho más interesante que la ficción? Es decir, sí, esto de los comandos incontrolados que nos habían contado, dicen, no, es que en la zona republicana había comandos incontrolados. Esto es mucho más interesante, esto que cuenta usted. Hombre, hay testimonios de soldados, pues eso, a los que les manda su teniente, en concreto ya te digo que intervienen básicamente tres grupos, ¿no? Que es el batallón Sargento Vázquez, que es un batallón comunista, pero batallón militar. Después está el batallón Pablo Iglesias, que es un batallón socialista, organizado también en Vallecas. Y después están los grupos de anarquistas, que esos no tienen nombre, porque son efectivamente del Ateneo Libertario de Puente de Vallecas. Los comunistas organizan propiamente lo que te he dicho de parar los trabajos en la casilla doble, de parar el tráfico en el Alto Arenal, etcétera. Los socialistas se encargan de la acción de rodear el tren en Santa Catalina, y los anarquistas tendrán un papel más directivo, solamente en la ejecución. Los anarquistas solo intervienen en la ejecución. Ya. Nos va comiendo el tiempo, Sí. Nos va comiendo el tiempo, no sé desde control cuánto pues nos quedan 5 minutos, o sea que... Y no hemos contado nada más que la primera parte. Bueno, no lo hemos contado entero, porque contado entero se cuenta en este libro, sí. El tren de la muerte, escrito por Santiago Mata, como decimos, publicado por la Esfera de los Libros. Las cosas que queden, por ejemplo, me queda, pero esto no lo va a contar usted, que lo averigüen, cómo se reclutan los 1.000, ¿cuántos espectadores había? Bueno, entre 1.000 y 2.000, realmente no sé. ¿Cómo se recluta? No sé, no nos da tiempo a contar. No repartieron tickets. No nos da tiempo. Eso el lector lo averiguará cuando lo lea. No sé si prefiere usted cómo emplear los 5 minutos, en razones para matar o en razones para callar. Pues quizá porque de las dos no nos va a dar... No, las razones para matar, ya he dicho, básicamente es eso. Venga, razones para callar. ¿Por qué esto, como dice usted,
después de la posguerra no se conoce, no se habla, no se comenta. Pues hay como tres elementos, ¿no? Uno es el papel de la Guardia Civil. Es decir, que hay una escolta de guardias civiles, que para mí es simbólico de todo lo que sucede con el tren, es como si fuera lo que pasó en la provincia de Jaén. Es decir, que los encargados de proteger a unas personas, que en este caso a unos presos que no estaban juzgados ni nada, encargados de protegerlos, prefieren salvar su vida, obedeciendo órdenes en este caso, obedeciendo órdenes, o sea que yo no estoy acusando a los guardias civiles de nada, pero obedeciendo órdenes desprotegen a estas personas y les dejan que sean asesinadas, ¿no? En Jaén pasó lo mismo. En Jaén en Jaén no había fuerzas militares, había una caja de reclutas, pero no había ningún regimiento militar, solo había Guardia Civil. Entonces la Guardia Civil inicialmente en muchos sitios estuvo proclive al alzamiento o siguió las órdenes de Sevilla, de Carpellana y tal, y incluso proclamó el estado de guerra en muchos pueblos y no pasó nada, es decir, fueron capaces de controlar la situación. Pero los mandos de la Guardia Civil no tuvieron ese valor y decidieron agrupar a todas las unidades de la Guardia Civil en la capital y después en el santuario de la Virgen de la Cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Que si hurgamos y echamos responsabilidades a la Guardia Civil por haberse retirado, si les acusáramos de cobardía, entonces tendríamos que el franquismo tendría que renunciar a uno de los iconos, que es el santuario de la Virgen de la Cabeza. Que ese heroísmo esconde también el miedo a haberse puesto del lado de Franco. Bien, sí. Por parte de los jefes máximos de la Guardia Civil, no de los guardias civiles. Esa es una de las razones. Claro. Otra sería que no solamente escondería una guardia, sino la colaboración con la revolución. Es decir, que la gente realmente rica de los pueblos de Jaén no fue fusilada porque pagó un rescate. Y los que iban en el tren eran los que no tenían dinero para pagar su rescate o no querían. Entonces, después de la guerra, si tú exaltas a estos muertos, tienes que tirar del hilo y decir, ¿y por qué no fueron otros que eran más ricos en el tren? Pues porque pagaron dinero, pagaron un rescate. Y esto, en un tercer grado... Interesantísimo. Y otra razón. Claro. Y hay más, pero no las vamos a decir todas, porque ¿para qué? Si las van a leer después, porque yo sé que cuando los oyentes tengan oportunidad se van a hacer con este libro. Otra, la última. Sí, pues eso, que la colaboración con la revolución fue mucho más amplia de lo que se pensaba. Así que no solo los maestros, como me dice el superviviente del tren que he encontrado, no solo los maestros habían colaborado, sino mucha gente que supuestamente después de la guerra podía pasar por franquista, nacional, etcétera, en realidad había cooperado con la revolución y todo eso no interesaba después de la guerra que se viera, ¿no? Muy bien, pues ahora sí. Ahora hemos llegado al final de este relato tan interesante, tan bien documentado, tan bien trabajado por Santiago Mata, que es el autor de este libro, que como siempre hacemos antes de despedir a los autores que entrevistamos, vamos a dar la ficha bibliográfica para que tengan la facilidad de encontrarlo en las librerías. Título: El tren de la muerte. Autor: Santiago Mata. La editorial que lo publica: La Esfera de los Libros. Don Santiago, un placer. Muchísimas gracias por su colaboración. Hasta una nueva oportunidad. Hasta otra.